Si te digo que te voy a invitar a comer una deliciosa pasta, un espagueti con albóndigas, seguro que se te hace agua la boca. Ahora, si te digo que te voy a invitar a comer espagueti con helado, me vas a decir, "Ugh, no, gracias". Hay un montón de cosas que culturalmente no se pueden mezclar. La cultura japonesa no es la excepción. En el tatuaje hay algunas cosas que los japoneses piensan no debieran mezclarse, y en este podcast en el que vamos a hablar sobre los dragones, vamos a investigar sobre qué es eso con lo que un dragón o Ryu en japonés no debiera ser mezclado. Así que acomódate que desde acá, desde mi estudio en Olivos, comenzamos con este podcast. Bienvenidos al podcast Tatuajes Japoneses. Para poder tatuar o tatuarte correctamente el estilo japonés llamado Horimono y dejar de esconderte detrás del llamado tatú oriental, tenés que estudiar. Los tatuajes japoneses siguen una serie de reglas que son muy difíciles de conocer si no se estudia el estilo. En este podcast te ayudamos de 3 maneras distintas. Primero, te hablaremos sobre los secretos ancestrales y la profunda filosofía que se esconde detrás del tatuaje japonés. Segundo, te ofrecemos, gratis, un resumen de los puntos más valiosos de cada uno de esos secretos, ya sea de los mitos, las leyendas o de la misma historia del arte. Tercero, te damos, finalmente, pasos a seguir y estrategias para perfeccionar tus tatuajes y poder lucirlos con mucho orgullo, sin miedo a haberte equivocado al mezclar distintos elementos, como un pescoy con una flor de loto. Junto a expertos y maestros del tatuaje japonés, exploraremos las tradiciones, la simbología y los elementos distintivos que hacen del Horimono una forma de arte única, y te las daremos bien masticaditas, listas para ser aplicadas. Soy Nico Quiroga, tatuador argentino, y voy a acompañarte, si me lo permitís, en este mágico camino. Tanto en Asia como en Europa, mitológicamente siempre hubo dragones. De hecho, en los 90 se veían un montón de tatuajes de dragones que, eran más de estilo europeo. Los dragones asiáticos tienen otra cosa, son distintos. Primero, no le vamos a encontrar alas, ¿no? Ahí ya tenemos una diferencia. Y segundo, que tiene más la forma como de una serpiente a la forma que tenía un dragón europeo más de dragón. El dragón japonés particularmente vuela no con sus alas, porque no tiene, sino con su cuerpo, como moviéndose como una serpiente con su cuerpo. Como siempre decimos, el arte japonés está súper influenciado por el arte chino, que llega de China a Japón a través de Corea, y tiene muchas cosas que en Japón no había, como por ejemplo camellos. Los animales mitológicos lo que tienen es que suelen ser mezclas de varios animales, ¿no? Como que tienen los dragones cabeza de camello, unos cuernos que son como de ciervo, las escamas que nos hacen acordar a las del pescoy, esto de el cuerpo de la serpiente. Y también, a diferencia de los dragones europeos, los motivos de los dragones japoneses suelen venir acompañados con, los chinos también incluso, con una gema en su mano. Esa gema es la gema Hoyu, que representa la sabiduría de todo el universo. O sea, en esa perla estaría contenido el saber universal. Por eso los dragones la protegen tanto. Pero como siempre decimos, los japoneses han siempre sabido adaptar lo que importaron de China a su propia cultura y mejorarlo. De esto hablé, creo que muy bien, en el episodio 3, en el que hablé si vale copiar arte de otra persona, de otro artista. Allí hablé sobre cómo los japoneses importan y mejoran. Si bien copian, pero lo mejoran en función de su propia cultura. Y la diferencia que tienen los dragones, por ejemplo, chinos con los japoneses, es que los dragones chinos solían tener 4 o 5 garras y los dragones japoneses casi siempre tienen 3 garras. Yo estuve en un templo en Minobu, que estuve durmiendo ahí con unos monjes ahora en mi último viaje a Japón, y ahí en el techo, en una cúpula, había un dragón muy particular, porque un dragón que tenía 3 garras, 4 garras y 5 garras. De hecho, hice un tatuaje sobre ese dragón. Yo interpreté que es como el artista quiso retratar esta cosa de que desde el pasaje de China a Japón el dragón ha ido perdiendo garras.
Esa fue mi interpretación y por eso he hecho un tatuaje de un dragón de 5 garras. Que una persona si lo ve podría pensar que es un dragón chino, pero no. Bueno, era un dragón japonés que tenía esta particularidad. Pero bueno, está bueno ver cómo las culturas se van conectando, porque en Japón no creo que hayan sabido lo que es un camello hasta que apareció internet. Y sin embargo, el dragón tiene cabeza de camello, yéndose súper lejos, ¿no? Como, o sea, los dragones están inspirados directamente desde la India, del budismo, son seres que están muy conectados con el budismo y de ahí que tengan ese tono tan sagrado que tienen y tan elegante en su porte los dragones. Y bueno, obviamente llega, ¿no? Los dragones llegan a Japón gracias al budismo. Decíamos que todo viene a través de Corea, el budismo también. El dragón empieza a convivir con el Shinto, como todas las otras cosas que vienen de China a través de Corea. Y rápidamente el Shinto adoptó la figura del dragón como una figura propia. Si bien no se adoran imágenes en el Shinto, sí se tiene lugares especiales para rezarle, orarle o rendirle tributo a estas deidades en distintos templos de esta religión Shinto. Porque bueno, los dragones tienen esta cosa, decíamos, de pureza, viniendo del budismo, tienen esta cosa de pureza que encaja muy bien con el Shinto. El Shinto es muy blanco, o sea, si bien están las representaciones de los tori rojos, el Shinto es una cosa muy pura, es muy austero, muy minimalista, es una filosofía muy hermosa y que el dragón, bueno, viene a encajar perfectamente con ella. Y ya fíjate la diferencia esta fundamental que se arman con los dragones europeos, que los dragones europeos había cazadragones porque eran malos y venían a hacer destrozos. Siempre me acuerdo de una película que miraba cuando era chiquitito de un cazador de dragones que había un príncipe que le daba el corazón, o sea que un dragón le daba su corazón para salvarlo, curarlo de una enfermedad y bueno, después un cazadragones lo quiere ir a buscar porque piensa que el dragón como que le impartió su maldad, una cosa así, como que los dragones tenían esta cosa de que eran malos, de que iban a destruir. Y los dragones en Japón, nada que ver, justamente el Shinto los adopta porque tienen esta cosa más de curar enfermedades, de ser grandes sanadores, de ser muy limpios, muy pulcros. Entonces ahí tenemos otra diferencia. Para los japoneses, los dragones están asociados con el elemento agua. Hay muchos dragones que viven en el fondo del mar, donde custodian algún tesoro. Eso sí, es bastante parecido a lo europeo, pero custodian no tesoros egoístas, como el dragón europeo que estaba custodiando su oro. Acá no va por ahí. Los dragones protegen siempre el conocimiento, son protectores del conocimiento, generalmente esta perla que tiene todos los secretos del universo, que se llama Hoshu, o bueno, puede tener algún otro nombre, y también son seres que controlan, ¿no? el agua, que controlan la marea. De hecho, se pensaba que cuando había alguna sequía que se extendía, pensamos que los japoneses, si bien es un país que es 70% roca, cada lugarcito es increíble. Eso, cuando vayan a Japón, presta atención a eso. Cada lugarcito, cada parcelita de tierra que está libre, está cultivada con algo. Es increíble. Y cuando había sequía, se creía que, o que llovía un montón, que había lluvias torrenciales que también afectaban a la agricultura, se creía que se había ofendido a un dragón. Por esto, ¿no? Por esto de que son los guardianes de los ríos, de las aguas, que son las deidades del agua. Mirá, cuando hice mi primer viaje a Japón, mi maestro Hideo Sugimoto me puso mi nombre artístico, que es Nikko, que significa luz del sol. Y hay un pueblo que se llama Nikko, que fui obviamente, estuve en Nikko. En Nikko hay un templo Shinto que en el techo tiene pintado también un dragón, es bastante común. Tiene pintado un dragón que se llama el Templo del Dragón Rugiente, que vos te parás en el centro del templo, mirás a los ojos del dragón y si gritás, si pegás un grito, el eco se escucha por todos lados. O sea, es un solo punto en el que vos te ponés, hablás y se hace un eco que toma toda la habitación. Es una cosa increíble. Yo me estaba sorprendido, mi novia me decía, no, boludo, pero es
por la acústica. No, esto es magia, no, es magia, es la magia del dragón. Está buenísimo. O sea que los dragones ya están súper metidos en la cultura y obviamente se van metiendo cada vez más en el tatuaje. Se fueron metiendo cada vez más en el tatuaje y la gente se los súper tatúa porque tienen significados re poderosos. En el periodo Edo, los bomberos se los tatuaban para protegerse de las llamas, porque a pesar de que tienen escamas de pez, las escamas del dragón son a prueba de fuego. Entonces los bomberos se solían hacer diseños de tatuajes. Pensá que las casas del periodo eran todas de madera, o sea, había más incendios que ahora con el calentamiento global. Pero bueno, se incendiaban todo el tiempo. Entonces los bomberos, para estar protegidos, iban y se tatuaban esos motivos. De hecho, los bomberos fueron casi los primeros que empezaron a tatuarse este tipo de figuras. Creo que te dije el nombre en japonés del dragón, es Ryu, R-Y-U. Y fíjate que loco, no sé si sos de los 90, me estás escuchando y sos de los 80, de los 90, estaban los Caballeros del Zodíaco, había un personaje que tenía un dragón, que le aparecía un dragón en la espalda, que era Shiryu, y que fíjate que Shiryu contiene la palabra Ryu. Shiryu significa dragón de color azulado o verde. Nada, un dato que me vino a la mente. Entonces, te decía que al principio del podcast, te decía que para los japoneses hay cosas que no pueden mezclarse. Hay varios artistas que tienen sus reglas. Horihide, por ejemplo, no admite que se mezclen dragones con flores de cerezo, porque la flor de cerezo representa la fugacidad de la vida, que está tal vez más asociada a un samurái de repente, y no tiene tanto de divino. O sea, la flor de cerezo tiene el hanami en Japón en primavera, que es que todo el mundo se sienta a contemplar las flores de cerezo, pero justamente contemplando lo fugaz. Y el dragón es todo lo contrario, el dragón es inmortal. Los dragones uno se los tatúa por su robustez, por su inmortalidad, por su elegancia. Entonces, para Horihide, por ejemplo, el dragón y la flor de cerezo no va. Además que la flor de cerezo tiene otra cosa, que el dragón se lo asocia en muchas historias con el pez koi que asciende y se termina transformando en dragón por su perseverancia. Esa historia que es bastante conocida, pero ese ascenso se da en otoño, que no hay hojas de cerezo, no hay flores de cerezo en otoño. Tal vez entonces por eso Horihide no banca la mezcla con flores de cerezo al dragón, pero sí, por ejemplo, con crisantemos. Crisantemo, que es la hoja, es la flor de Japón, es la flor imperial. O con hojas de Acer, por ejemplo, de Acer palmatum, cayendo, representando este otoño, que está más relacionado con el pez koi, ¿no? Como que para los japoneses hay varias cosas que se mezclan y hay varias otras que no se mezclan. Pero eso también me parece que depende de como la escuela del artista, porque yo, por ejemplo, a Horimasa, a Horihide, a Horihisa, no he visto que hagan dragones con flores de cerezo de repente, pero, por ejemplo, a Horinami, a Horimitsu, a Horiyoshi, sí, vi que hacen dragones con cerezos. Entonces, ahí capaz es más cuestión de encontrar como a qué escuela quiere pertenecer, ¿no? Porque también es cierto que los dragones ascienden a los cielos en primavera. Entonces podrían estar relacionados con los cerezos y descienden a las profundidades del mar en otoño. Pero ascienden a los cielos a primavera, pero igual para algunos artistas no va con la flor de cerezo, porque representa esto la fugacidad de la vida, pero sí con el crisantemo, que está hermoso en primavera, pero que tiene más que ver con lo imperial, ¿no? Y con la flor de Japón. Así que eso queda en cada uno al final. Al dragón se lo puede representar volando por el cielo o, como decíamos, en el agua. Entonces se puede hacer quizás un dragón ascendiendo, es decir, yendo para arriba, que tiene un nombre que es Nobori Ryu, en el cual se puede hacer agua en la parte de abajo y nubes y espirales de viento en la parte de arriba, o a la inversa, un dragón yendo hacia abajo en un estilo que se llama Kudari Ryu, dragón bajando como yendo hacia el agua. Otra buena práctica a la hora de hacer dragones es, si se lo quiere hacer más a lo tradicionalista, se lo puede hacer con 3 garras
agarrando la gema, esta Hoyu, que es la gema que tiene todos los saberes del universo y que muchos piensan que allí reside el verdadero poder del dragón, y también se lo puede representar algunas nubes, esas nubecitas, viste, que parecen como más a los japonesas, las que tenía Gohan al final de Dragon Ball Z cuando iba corriendo, que decía Kamisama puede ser muy cruel, que hay unas nubecitas que son bien japonesas como con forma de hongo. Bueno, tiene esa forma de hongo porque se llama Reishi, que es un hongo de la inmortalidad. Entonces está representado con esas nubes, que son nubes que se las suele ver cuando hay alguna deidad. Fíjate que en los tatuajes en los que aparecen deidades suele aparecer esta nube con forma de hongo. Y bueno, los dragones son una deidad, ya del lado de los dioses. No están tan del lado de los yokai. Si todavía no escuchaste el podcast en el que hablo de los yokai, escuchalos, porque acordate que yo hago como que ya todo lo que hablé antes ya lo escuchaste. Entonces andá y escuchalo. Entonces hay algunas otras cosas con las que puede emparentarse un dragón, por ejemplo con una deidad que se llama Kanon, que vuela sobre los lomos de un dragón. También se puede representar a los dragones en una historia que es la de Tama Torihime, que es la princesa que le roba para salvar a su hijo a un dragón una gema. Es una leyenda súper común y súper representada en el tatuaje. Hay una representación también de los dragones con una gran espada, que es la espada de Fudomiyo, que es una deidad budista, que es la que se encarga de como convertir a los incrédulos al budismo. A mí las figuras budistas no van conmigo, la verdad que mirá que lo intenté, que me gusten y darles, pero no me gustan para nada, no me gustan para nada las figuras budistas. Es donde más veo la influencia china, y la influencia china no me gusta. No me gusta. Me gustan más las deidades que tienen más que ver con el Shinto, como los dragones. Aunque este motivo del dragón con la espada de Fudomiyo, te digo que está buenísima. Es una representación que se llama Kurikaraken Ryu, que es un dragón todo enroscado en la espada de Fudomiyo. Esa es la única que banco así del budismo. Me encanta esa figura. Y siempre los dragones, bueno, suelen ir con fuego. O sea, el fuego y el dragón es como el espagueti y la albóndiga, digamos. O sea, se puede hacer fuego saliendo de la garra del Hoyu, o si no, como se suele hacer, también la verdad es que dibujar un dragón y que las escamas coincidan entre el cuerpo y los brazos es bastante difícil. Entonces se suele también dibujar el fuego saliendo como de esas partes, ¿no? Como de los hombros, como de donde las patas se unen al cuerpo. Pensemos que tiene el cuerpo de una serpiente, o sea, es muy enroscado el diseño. Y las escamas en esa parte es bastante difícil de hacer. Entonces, un buen recurso es meter ahí el fuego, como tapando esa parte, y entonces las escamas, bueno, pueden cobrar una buena fluidez sin tener que hacer ese detalle que es bastante notorio, ese quiebre. Hay muchas representaciones del dragón en las cuales el cuerpo no tiene fin, o sea, como si fuese un dragón muy largo. Es más, se cree que había dragones que cuando ya alcanzaban una madurez y una sabiduría tal, podían cubrir, si extendían su cuerpo, podían cubrir todo el cielo. Entonces hay algunas representaciones de dragones que simplemente están volando entre nubes y se ven partes del dragón saliendo. O sea, el dragón es un diseño que está buenísimo, o sea, está buenísimo por donde lo mires. Pero también se puede hacer un fin al cuerpo, o sea, se puede hacer el dragón mostrando la figura, pero que tenga la cola y se vea el final del dragón, o sea, que se vean sus patas traseras. Después hay un dato muy copado que encontré en el libro Irezumi Tai de Yori Moriarty, que habla de los años del dragón. Él cuenta que si un dragón tiene más de 500 años, ahí recién podemos hacer escamas de color, ¿no? Como que las escamas del dragón pueden tener colores. Y si vemos un dragón en black and gray, en blanco y negro, o sea, las escamas, ¿no? Son dragones más jóvenes porque no desarrollan pigmentación los dragones hasta los 500 años. Y después, si cumplen más de 1000 años, ahí podemos ver plumas y algunas alas como si fuese un fénix. No como un dragón europeo, sino más bien como un fénix. También podemos encontrar un color más dorado en el dragón, representando que es una deidad muy poderosa, como un dios muy, muy puro y muy poderoso y sabio. Es decir que, como vemos, los tatuajes japoneses
tienen una serie de reglas, ¿no? Como digo en la introducción del podcast. Hay reglas que está buena seguir y que está bueno empezar a estudiar para hacer una representación lo más fiel posible a lo que es la cultura japonesa. Está bueno que puedas ver, investigar, ver con qué elementos se puede mezclar el dragón, con qué elementos no, antes de plasmar el diseño. Y también encontrar las diferencias que puede haber con otros dragones de otras culturas. Por ejemplo, con la de los europeos y los dragones con alas abiertas, o con los chinos que tienen dragones de 5 garras, que tienen 5 garras porque eso no lo conté, era como la figura de la familia imperial, entonces tampoco se permitía que por fuera de China se usen 5 garras. Y además que tenía un símbolo muy fuerte que era, los chinos tienen 5 elementos y bueno, representaba eso. Entonces hay cosas que están buenas saberlas. Por ejemplo, otra cosa vas a ver que cuando se está haciendo algún tipo de figura, algún animal mitológico japonés, sobre todo los que son deidades, no se suele hacer los ojos hasta la última sesión. O sea, los ojos es lo último que se tatúa, porque ahí es cuando cobra vida la deidad, la figura. Entonces, todas estas cosas están buenas empezar a saberlas, ¿no? Y me encanta poder transmitírtelas. Así que si te parece, nos encontramos la semana que viene para seguir con este podcast de tatuajes japoneses. Sayonara.